La animación de dibujos animados. Un arte que muchos, absolutamente todos nosotros hemos visto, contemplado y maravillado con este género cinematográfico, ya sea con el movimiento de sus personajes, sus bandas sonoras y las historias y los temas que tratan también. Pero antes de comenzar, ¿qué es la animación? Creo que todos de los que estamos aquí tenemos una clara idea de lo que es, ya que es algo que nos inculcan desde que éramos pequeños. Pero como quiera les contaré. La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes, utilizando minúsculos cambios de posición para así poder lograr una secuencia de imágenes donde el ojo humano capte el proceso como un movimiento real en el cerebro. Animar o darle alma a un personaje es un trabajo de pura interpretación, por ello tiene mucho más que ver como un proceso artístico. La observación de los seres vivos u objetos y el cómo funcionan los elementos que nos rodean es lo que permite a los animadores darle más credibilidad a sus animaciones. ¿Y alguna vez se han preguntado de el cómo surgió todo este tema de la animación en primer lugar? Espero que hayan dicho no para poderles explicar, si no, no tendría caso este proyecto que hice. Como verán, cada obra tiene consigo el inicio de una idea. Todas las cosas importantes que ha hecho el ser humano han empezado siendo algo muy pequeño. Algo tan pequeño como una idea puede convertirse en una realidad enorme que acabe dando la vuelta al mundo. Y así fue, dando comienzo al descubrimiento de un nuevo arte, tomando enfoque en el comienzo de una nueva forma para expresarnos. Para eso nos tenemos que ir mucho tiempo atrás, ya que, aunque no lo crean, la animación ha existido desde la época de la prehistoria. No exactamente como tal, pero gracias al descubrimiento de dibujos tallados en cavernas, se descubrió que los primeros seres humanos podían expresarse no solo con el diálogo, sino que también se podían expresar a través de una imagen, en este caso las pinturas rupestres, donde dibujaban diversos animales e incluso actividades que realizaban otros seres humanos, teniendo así el sentido de la percepción del movimiento en estas pinturas. Viajando miles de años hacia el futuro, pero quedándonos todavía en el pasado, los jeroglíficos egipcios son otro posible ejemplo de la animación primitiva y sus raíces, ya que estos jeroglíficos se captan ilustraciones detalladas con más estructura de lo que es en sí el movimiento en una secuencia de múltiples dibujos en un mismo segmento. Viajando más al futuro, nos remontamos a mediados del siglo XIX. En aquellos tiempos todavía no existía el cine, ni por supuesto las grabadoras o proyectores. Es ahí donde el inventor William George Horner inventó el zootropo, un artefacto compuesto por un tambor circular con unos cortes, a través del cual mira al espectador para que los dibujos dispuestos en tiras dentro del tambor al girar den la ilusión de movimiento. Pero a finales del siglo XIX, gracias a los avances tecnológicos y de la nueva época moderna, en 1877 el inventor Emily Reynolds creó un dispositivo llamado el praxinoscopio, una especie de zoótropo, pero conteniendo mecanismos mejorados que permitían una mayor calidad de movimiento en las imágenes. Con esta mejoría en el invento, fueron creados los primeros dibujos animados de la historia del cine. Hoy en día solamente se conservan dos de las pantomimas luminosas que realizó Reynolds a lo largo de su vida. La primera de ellas se llama Power Pirate y fue realizada en el año 1892. La otra es Author de Young Kevin, estrenada 3 años después. ¿Y el resto? Es historia. No hubo que esperar demasiado a que el primer trabajo de animación considerado como tal viese a la luz. Se trataba de Phantasmagory, el cortometraje en animación 2D que Emily Cole realizó en 1907, a partir de 700 ilustraciones. Gracias a esto surgió una época de magníficos clásicos, tales como Félix el Gato de Otto Mesmer y Pat Sullivan, 1920, los cortos de Laugh-Out Films, fundada por Walt Disney en 1922, los cortos de Betty Boop de Max Fleischer, 1930, los Looney Tunes y Merry Melodies de Leon Schlesinger Production, 1935. En ese entonces, Walt Disney decide trabajar en secreto con Hugh Ewers, su animador principal. Es entonces cuando nace Mickey Mouse, el personaje que protagonizará los cortos de Plain Crazy, The Galloping Gaucho y sobre todo Steamboat Willie, 1928, este último teniendo el honor de ser el primer cortometraje de los estudios con sonido sincronizado.
Eso sí, hubo que esperar hasta 1949 para ver en pantalla la primera serie animada de la historia producida exclusivamente para televisión. Siendo un proyecto liderado por Jayward, ese año sus estudios Jayward Productions crearon la serie Crusader Rabbit, donde los primeros episodios se grabaron en blanco y negro y tenían tan solo 4 minutos de duración. La evolución de la animación crece, dando inicio al primer largometraje animado realizado en la historia. Muchos creen que el primero de todos fue el largometraje Blancanieves y los 7 enanos de Walt Disney, lanzado en 1937. Pero eso no fue así. En lo que se destaca Blancanieves y los 7 enanos es que fue el primer largometraje a color de la historia. Pero el primer largometraje animado se realizó en Argentina, en 1917. Se trata de El Apóstol, una película argentina en blanco y negro dirigida por Quirino Cristiani y producida por Federico Valle. El film se realizó enteramente con recortes de dibujos a mano de Cristiani, dando la increíble suma de 58.000 dibujos rodados, con una duración final de 70 minutos. Era sobre una sátira política que tenía como protagonista al primer presidente argentino en ser elegido democráticamente. El film tuvo tan impacto que el mismísimo Walt Disney, cuando se estrenó Fantasía en Argentina, le ofrecería trabajar con él en Estados Unidos, mostrándole su laboratorio de animación, pero rechazándolo al momento, ya que él tenía su estudio en Argentina y no quería despegarse de lo que se estaba convirtiendo en algo grande. La historia de la animación cambia por completo por una herramienta que nadie pensaría que podría construirse un imperio, siendo la animación 3D. Técnicamente, la historia de la animación 3D se origina en 1972, cuando Edwin Catmull y Fred Frake muestran el resultado de la primera animación 3D de la historia, en un video generado por ordenador al que llamaron A Computer Animated Hand. Pero la historia de la animación da un giro en 1995 con el estreno de Toy Story, el primer largometraje de los estudios Pixar que fue la primera película animada en 3D por completo, marcando un antes y un después en la historia de la animación. A través de los años, surgieron nuevos tipos de animación que revolucionaron al género cinematográfico, tales como el stop motion, que se realiza mediante la captura de objetos y materiales reales creados con arcilla, plastilina o cualquier otro material maleable, donde se va colocando estratégicamente delante de una cámara. La animación 2D full frame, donde hace referencia a la creación fotograma a fotograma, el mismo método que dibujar 24 imágenes por segundo, pero utilizando una tableta digital en vez de lápiz y papel. El cutout, donde se usan figuras recortadas, ya sea en formato digital, papel o fotografía, y entre muchos otros métodos más, pero todas ellas teniendo el mismo propósito: ser un medio para contar historias, un medio flexible con los que se puedan permitir visualizar esas historias de formas que ningún otro medio es capaz de hacer. La industria de la animación se encuentra frente a uno de sus momentos más importantes gracias al acceso a herramientas y tecnología que antes no existían o estaban lejos del alcance de artistas y diseñadores. La animación, lejos de ser un género, muchas veces considerado solamente apto para niños, es un medio que permite la creatividad, expandirse sin fronteras. Y después de todo lo visto del pasado hasta la actualidad, todavía no hemos terminado de ver lo que puede hacerse con ella y de lo que es capaz de lograr en su máximo esplendor.